El sol del desierto era implacable, abrazando la tierra agrietada y haciendo que el aire ondulara con un calor insoportable. En medio de ese vasto y despiadado paisaje se encontraba una figura inmóvil, un caballo de pura raza, o lo que quedaba de él. Su cuerpo, antes orgulloso, ahora no era más que piel y huesos, cubierto por una masa retorcida de moscas que se aferraban a sus heridas abiertas. Los ojos apagados y sin vida del caballo apenas parpadeaban. Estaba al borde de la muerte, abandonado a su suerte, y nadie se atrevía a acercarse. Los conductores que pasaban por el cercano camino de tierra echaban rápidas miradas, pero seguían su camino. Los lugareños susurraban que el animal ya no tenía salvación. Algunos tomaban fotos, horrorizados por la escena, pero nadie se detuvo. El hedor de sudor, sangre seca y descomposición lenta llenaba el aire, un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba para todos los que lo veían. El caballo ya estaba muerto, solo era cuestión de tiempo. Pero entonces un hombre detuvo su camioneta. Michael Turner, un criador de caballos retirado, se detuvo y permaneció en silencio, observando al animal moribundo. Había pasado años rescatando caballos, pero después de perder a su propio semental, amado por una enfermedad devastadora, había jurado no volver a pasar por ese dolor. Se había convencido a sí mismo de que ya no salvaría causas perdidas. Sin embargo, al mirar los ojos cansados del caballo, algo se movió dentro de él. Una voz que le decía que algunas vidas aún valían la pena luchar por ellas. Salió de su camioneta, el ala de su sombrero cubriendo su rostro del sol implacable. El caballo apenas reaccionó, moviéndose lentamente. Michael destapó una botella de agua y dejó caer unas gotas sobre la tierra seca, esperando una respuesta. Al principio, no pasó nada. Luego, débil y vacilante, los labios resecos del caballo se movieron, alcanzando el agua. Eso fue todo lo que Michael necesitaba ver. No podía alejarse. No esta vez. Michael improvisó una cuerda y trató suavemente de hacer avanzar al caballo. Pero la pobre criatura estaba demasiado débil. Sus piernas, temblando violentamente, amenazando con ceder bajo su peso. El desierto era despiadado, listo para reclamar otra vida. Entonces el corazón de Michael se apretó al mirar hacia el horizonte. Se estaba acercando una tormenta de arena. Si se quedaban allí, el caballo no duraría otra hora. Sin otra opción, Michael arrojó una lona sobre el animal y se aferró contra el viento. La tormenta rugió durante la noche, el mundo reducido a una borrosidad sofocante de arena y vientos aullantes. A través de todo, Michael sostuvo, negándose a dejar que la muerte se llevara a este caballo sin luchar. Al amanecer, la tormenta había pasado, y contra todo pronóstico, el caballo seguía con vida. Michael logró cargar al débil animal en 1907 su camioneta y llevarlo de regreso a su rancho. Lo que no sabía era que este rescate era solo el comienzo. Días después, mientras limpiaba las heridas del caballo, los dedos de Michael rozaron algo que hizo que su sangre se helara. Una marca. Una marca que reconoció al instante. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta. Este no era un caballo cualquiera. Este era Shadow Dancer, uno de los caballos de pura raza más valiosos del país, y su desaparición no había sido un accidente. Michael condujo por el camino de tierra, sus manos apretando el volante más fuerte de lo habitual. La vieja camioneta temblaba con cada bache. La suspensión desgastada apenas soportaba el peso de su inesperado pasajero. En el espejo retrovisor, podía ver al caballo de pura raza balanceándose ligeramente, sus delgadas piernas luchando por mantenerse firmes. De vez en cuando, el caballo soltaba un respiro entrecortado, su cuerpo agitándose bajo la tensión de simplemente mantenerse con vida. Michael había rescatado a muchos animales a lo largo de su vida, pero ninguno se había visto tan cerca de la muerte. El viaje de regreso al rancho se sentía más largo de lo habitual. El sol abrasador había comenzado a sumergirse bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través del desierto. Michael sabía que el verdadero desafío recién comenzaba. Este caballo no solo estaba desnutrido, estaba al borde del colapso. Si no actuaba rápido, el rescate habría sido en vano. Al llegar a su rancho, no perdió tiempo. Abrió la puerta del remolque, pero el caballo de pura raza no se movió. Sus piernas temblaban. Apenas podían soportar su propio peso. Michael maldijo entre dientes.
Sabía que el caballo estaba demasiado débil para bajar por sí mismo. Moviéndose, rápidamente tomó un cubo de agua y roció un poco sobre el hocico del caballo. La reacción fue instantánea. El animal se estremeció. Luego sacó su lengua seca, desesperado por más. El corazón de Michael se rompió al ver eso. Esto no era solo deshidratación. Era inanición, abuso, negligencia. Alguien había dejado a este caballo allí para morir. Lo había visto antes. Caballos de carreras llevados más allá de sus límites, luego descartados cuando ya no eran rentables. Pero algo en este caso era diferente. La marca que había encontrado antes aún ardía en su mente. Shadow Dancer. Conocía ese nombre. Todos en el mundo de las carreras de caballos lo conocían. Por ahora, el misterio de cómo este caballo terminó, en medio de la nada, tendría que esperar. Michael tenía preocupaciones más urgentes. Tomó un puñado de heno y lo ofreció lentamente, observando mientras el caballo dudaba antes de morderlo. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin. La verdadera lucha recién comenzaba. El caballo necesitaba atención médica, fuerza y tiempo para recuperarse. Pero en el fondo, Michael sabía una cosa con certeza. Quienquiera que hubiera abandonado a Shadow Dancer cometió un error, porque ahora este caballo tenía a alguien dispuesto a luchar por él. La noche se alargaba, pesada con el silencio, interrumpido solo por el suave crujido de la paja y los débiles respiros del caballo de pura raza, acostado en el oscuro establo. Michael se sentó en un cubo de alimentación volteado justo fuera del corral, con los codos apoyados sobre sus rodillas, el agotamiento pesando sobre él como una manta de plomo. Él había visto caballos heridos antes, algunos golpeados, por años de carreras, otros descartados cuando ya no eran rentables. Pero esto era algo diferente. Quienquiera que hubiera dejado a Shadow Dancer allí en el desierto, lo había hecho con un propósito. No esperaban que fuera encontrado. Los dedos callosos de Michael trazaron el borde de una taza de café abollada, su mente reproduciendo el momento en que encontró la marca. La marca había sido débil, casi oculta bajo capas de mugre y sangre seca, pero inconfundible una vez revelada. Shadow Dancer. Había oído ese nombre antes. Todos en el mundo de las carreras de caballos lo conocían. El semental había sido una estrella en ascenso, un caballo con fuego en sus venas, una inversión multimillonaria para su poderoso dueño. Pero luego había desaparecido. El fuerte sonido de los neumáticos crujiendo contra la grava sacó a Michael de sus pensamientos. La doctora Evelyn Carter había llegado. La veterinaria salió de su camioneta, su largo cabello castaño rojizo recogido en una trenza suelta, su expresión grave mientras tomaba su maletín médico. Había visto innumerables animales descuidados, a lo largo de los años, pero en cuanto sus ojos cayeron sobre el cuerpo frágil de Shadow Dancer, se detuvo en seco. Dios, murmuró Michael, mientras se arrodillaba junto al caballo. Ella pasó sus manos experimentadas sobre su esquelético cuerpo, sus yemas rozando las profundas hendiduras de sus costillas. Su piel se movió ligeramente, una respuesta débil. Pero de lo contrario no se movió. Evelyn dejó escapar un respiro lento y controlado. Desnutrido, severamente deshidratado, heridas abiertas. No debería estar vivo. La mandíbula de Michael se tensó. Pero lo está. Evelyn lo miró. No por mucho tiempo si no actuamos rápido. Sacó de su kit una bolsa de fluidos. Necesitamos ponerle líquidos inmediatamente. Apenas está aguantando, dijo Evelyn mientras trabajaba. El fuerte olor a antiséptico llenaba el aire mientras limpiaba las peores de las heridas. Shadow Dancer se estremeció cuando la aguja pinchó su piel, una señal de vida, una señal de que aún quedaba lucha en él. Michael soltó un suspiro que no había notado que había estado reteniendo. Este caballo no estaba listo para rendirse. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos había dicho aún. Shadow Dancer había desaparecido hace meses. Si había sido robado y luego abandonado, alguien quería que desapareciera. Si descubrieran que seguía con vida, vendrían a buscarlo. El sol apenas había salido sobre el rancho, proyectando largas sombras doradas a través de los campos, pero Michael llevaba horas despierto. El sueño no llegaba fácil cuando demasiadas preguntas sin respuesta mordían su mente. Shadow Dancer había sobrevivido a la noche,
Pero su lucha estaba lejos de terminar. La bolsa de fluidos ahora colgaba de un gancho dentro del establo, una lenta gota de vida regresando al frágil cuerpo del caballo de pura raza. Michael observaba cómo el caballo se movía ligeramente, su respiración ya no tan superficial como antes. Estaba aguantando, pero ¿por cuánto tiempo más? Evelyn había pasado la noche, revisando al caballo cada pocas horas. Ahora se encontraba en la puerta del establo, los brazos cruzados, la agotada expresión evidente en sus ojos verdes. «Sabes que tenemos que reportar esto», dijo, su voz tranquila pero firme. Shadow Dancer no se escapó. Alguien lo dejó allí para morir. Las autoridades deben saberlo. Michael suspiró, frotándose la cara con la mano. Sabía que tenía razón. Si la desaparición de Shadow Dancer hubiera sido un accidente, su dueño, Randall Kingston, habría tenido equipos de búsqueda recorriendo el estado. En cambio, el caballo había sido dejado para pudrirse en el desierto, como un problema incómodo que debía desaparecer. Sí, murmuró, mirando el establo. Pero si llamamos ahora, podríamos estar poniendo una mira en su espalda. Si alguien quería verlo muerto, no se detendrán solo porque lo encontremos. Evelyn no discutió. Sabía tan bien como él que las carreras de caballos eran un negocio despiadado. La codicia corría más profundo que la sangre en ese mundo. Y los caballos, no importa cuán valiosos, eran solo mercancías. Una vez que perdían su valor, se convertían en responsabilidades, y Michael tenía la sensación de que Shadow Dancer había sido una de esas responsabilidades. Volviendo hacia el establo, Michael entró cuidadosamente, agachándose junto al caballo debilitado. «Hola, amigo», murmuró, su voz más suave de lo habitual. La oreja del caballo se movió. Un pequeño reconocimiento. No fue mucho, pero fue suficiente. «Vamos a resolver esto». Extendió la mano y pasó suavemente por el cuello del caballo, sintiendo los temblores sutiles que aún recorrían su cuerpo. Entonces algo llamó su atención. Una cicatriz tenue justo encima de la marca de la yegua, una incisión quirúrgica, ya cicatrizada pero aún visible bajo la tierra. Su estómago se retorció. Había visto algo similar hace años cuando trabajaba con caballos de carreras retirados. No era una herida normal. Era el tipo de cicatriz, dejada por un procedimiento destinado a cubrir algo. Michael levantó la vista hacia Evelyn, su expresión oscura. «Algo no está bien», dijo. Este caballo no solo fue abandonado. Alguien estaba ocultando algo. El aire fresco de la mañana se impregnaba con el leve olor de tierra húmeda. Ajeno, pero Michael apenas lo notó. Su mente corría, reproduciendo cada detalle desde que encontró a Shadow Dancer en el desierto. La cicatriz encima de la marca, casi invisible bajo capas de tierra y sudor, lo había inquietado de una manera que nada más había logrado. Esto no era solo un caso de negligencia. Alguien había hecho un gran esfuerzo para ocultar algo. Evelyn se agachó junto al caballo, pasando suavemente sus dedos por la cicatriz desvanecida. «Esto no fue un accidente», murmuró, su voz cargada de preocupación. «Este tipo de incisión parece quirúrgica. ¿Pero por qué?». Frunció el ceño mientras se levantaba, cruzando los brazos. «Los caballos de carreras tienen lesiones todo el tiempo, pero procedimientos como este suelen significar que alguien estaba tratando de ocultar algo». El estómago de Michael se retorció. Había pasado décadas alrededor de caballos de carreras, había visto lo mejor y lo peor de la industria que había presenciado. Animales llevados más allá de sus límites, sus cuerpos tratados como máquinas hasta que se rompían. Cuando eso ocurría, se retiraban en silencio o se descartaban. Miró a Shadow Dancer, su frágil pero determinado cuerpo, y sintió un estallido de ira. Alguien había tirado a este caballo. ¿Pero por qué? Agarrando su teléfono, Michael comenzó a revisar viejos registros de carreras, sus dedos moviéndose rápidamente a medida que su sospecha crecía. Shadow Dancer había sido una estrella en ascenso, un semental con una racha invicta, pero luego, hace 6 meses, había desaparecido. La historia oficial hablaba de un robo, pero nunca se pidió un rescate. No se hicieron esfuerzos reales para encontrarlo. Era como si Kingston simplemente lo hubiera dejado ir.
y eso no tenía sentido. Evelyn se asomó por encima de su hombro, leyendo los registros junto a él. «Mira esto», dijo, señalando una sección del historial médico de Shadow Dancer. 2 semanas antes de que desapareciera, lo sacaron de una carrera. La razón dada fue una lesión menor, pero no hay nada aquí sobre qué tipo de lesión fue. Miró a Michael. Eso no es normal. La mandíbula de Michael se apretó. Ningún dueño retiraría a un caballo multimillonario de una carrera sin una razón muy sólida. Salvo que esa lesión menor no fuera tan menor. Salvo que Shadow Dancer hubiera sufrido algo que hubiera acabado con su carrera. Algo que Kingston no quería que el mundo supiera. Su pulso se aceleró mientras las piezas comenzaban a encajar. Se giró hacia Evelyn, su voz baja y firme. Shadow Dancer no fue robado. Tragó con fuerza, dándose cuenta. Kingston se deshizo de él. Sabía que este caballo ya no era rentable, así que se aseguró de que desapareciera. Michael miró de nuevo al establo, observando cómo el caballo de pura raza movía lentamente, su peso, luchando por mantenerse en pie. Pero no había muerto. Había sobrevivido, y ahora alguien tendría que responder por lo que le habían hecho. El peso de la verdad cayó pesadamente sobre el pecho de Michael mientras caminaba por la longitud del granero. La presencia de Shadow Dancer aquí no era solo un error, era un secreto que nunca se pensó que se descubriría. Randall Kingston se aseguró de que el mundo creyera que el caballo de pura raza había sido robado, pero en realidad lo había descartado como si fuera un bien sin valor. Michael apretó los puños. Ese bastardo había intentado borrar la existencia de este caballo. Evelyn se sentó sobre un fardo de heno, sus dedos tocando distraídamente su rodilla, pensativa. Si Kingston quería que desapareciera, no va a estar contento de saber que sigue vivo, dijo, verbalizando el pensamiento que ambos tenían. Y si empezamos a hacer preguntas, no pasará mucho tiempo antes de que alguien descubra dónde está. La miró Michael con seriedad. Tenemos que tener cuidado. Michael exhaló lentamente. Tenía razón. Kingston era un hombre poderoso con grandes bolsillos y conexiones aún más profundas. Si se enteraba de que Shadow Dancer había sobrevivido, no dudaría en enviar a alguien a solucionar el problema. Michael no tenía ninguna duda de que hombres como él tenían formas de hacer desaparecer las cosas para siempre. El pensamiento le heló la sangre. Volvió a mirar al establo, observando cuidadosamente al caballo. Shadow Dancer estaba mejorando, pero aún estaba lejos de ser fuerte. Su pelaje había recuperado algo de su brillo, y sus ojos, antes sin vida, ahora mostraban un atisbo de conciencia. Pero aún no estaba listo para correr, no aún. Y si Kingston venía a buscarlo, no tendría ninguna oportunidad. Michael pasó una mano por su cabello canoso, su mente corriendo a través de las posibilidades. Podrían reportarlo, involucrar a las fuerzas del orden, pero sabía que el alcance de Kingston iba mucho más allá de la pista de carreras. El dinero hablaba, y en el mundo de las carreras de alto riesgo, la verdad a menudo se enterraba bajo un montón de dinero. No, si querían mantener a Shadow Dancer a salvo, no podían simplemente quedarse sentados esperando que la justicia llegara. Tenían que estar un paso adelante. La voz de Evelyn lo sacó de sus pensamientos. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo. Dudó. «Una periodista. Ha estado investigando la corrupción en las carreras de caballos durante años. El dopaje ilegal, la manipulación de carreras, desapariciones de caballos. Si le damos esta historia, podría ser suficiente para derribar a Kingston». Michael la miró largo rato. Era arriesgado. Hacerlo público significaba poner un blanco sobre sus espaldas. No solo las de Shadow Dancer. Pero al mirar al caballo, de pura raza, al luchador que había desafiado a la muerte misma, sabía que no había otra opción. Kingston había intentado borrar a este caballo de la existencia. Ahora, Michael iba a asegurarse de que el mundo entero supiera la verdad. La decisión estaba tomada, pero el peso de ella presionaba fuertemente sobre el pecho de Michael. Había pasado años manteniendo la cabeza abajo, evitando problemas. No, era el tipo de persona que buscara peleas, pero esto era diferente. Shadow Dancer había luchado por sobrevivir, y ahora era el turno de Michael de luchar por él. Randall Kingston se había salido con la suya demasiado tiempo. Evelyn no perdió tiempo.
Sacó su teléfono y salió a hacer la llamada, dejando a Michael solo con el caballo de pura raza. El caballo ya estaba de pie, un poco más fuerte que la noche anterior. Sus orejas se movían ante los sonidos distantes, del rancho. «Despierta. Ni siquiera sabes en qué problemas estás, ¿verdad?», murmuró Michael, observando cómo el caballo movía la cola perezosamente. Shadow Dancer solo parpadeó, sin inmutarse. Unos minutos después, Evelyn regresó, su rostro imperturbable. «Está dentro», dijo. Su nombre es Lauren Tate, periodista de investigación. Ha estado tratando de exponer a Kingston durante años, pero nunca tuvo suficiente para incriminarlo. De manera sólida. Dudó. Hasta ahora. Michael cruzó los brazos, observándola. ¿Y confías en ella? Evelyn asintió. Si hay alguien que no tiene miedo de ir tras Kingston, es ella. La han amenazado, demandado, puesto en la lista negra, pero no se ha echado atrás. Dale esto. Ella no solo lo reportará, hará que su imperio se derrumbe. Michael soltó una respiración lenta. Esto era más grande que solo salvar a un caballo. Ahora se trataba de justicia, de asegurarse de que Kingston nunca volviera a hacerle esto a otro animal. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, algo llamó la atención de Michael. Una nube de polvo formándose en el horizonte, la silueta inconfundible de un SUV negro acelerando por el camino de tierra hacia el rancho. Su estómago se retorció. Alguien se acercaba, y seguro que no era para una visita amigable. Se giró hacia Evelyn, su voz calmada pero firme. Saca a Shadow Dancer de vista ahora. El SUV negro avanzó por el camino de tierra, levantando una espesa nube de polvo a medida que se acercaba. El estómago de Michael se apretó. Quien fuera que estuviera dentro no había llegado por accidente. Evelyn no dudó. Agarró la cuerda del caballo y lo guió rápidamente hacia la parte trasera del granero, donde una vieja zona de almacenamiento estaba llena de fardos de heno. El caballo, aún débil pero sintiendo la tensión, la siguió sin resistencia. Michael tomó una respiración profunda y salió al exterior, poniendo los hombros rectos justo cuando el SUV llegó a su destino. El motor se apagó y por un breve momento solo hubo silencio. Luego la puerta se abrió, y dos hombres con trajes oscuros salieron. Se veían fuera de lugar contra el polvoriento paisaje del rancho, sus zapatos pulidos ya recogiendo tierra. El más alto de los dos, un hombre con el cabello peinado hacia atrás y ojos fríos y evaluadores, ajustó su corbata antes de dirigir su atención a Michael. Todo en él gritaba problemas. «¿Michael Turner?», preguntó el hombre, su voz suave pero impregnada de algo peligroso. Michael no respondió de inmediato. Simplemente lo miró fijamente, su expresión imperturbable. «Depende de quién pregunte», dijo finalmente su tono equilibrado. No iba a dejarse intimidar en su propio terreno. El hombre ofreció una sonrisa ensayada, una que no alcanzó sus ojos. «No hace falta hostilidad. Estoy aquí en nombre de una parte interesada». Señaló hacia el granero. «Escuché que recientemente acogiste a un caballo, uno que, digamos, no es exactamente tuyo para quedártelo». La mandíbula de Michael se apretó. Así que Kingston ya lo sabía. Lo había esperado, pero no tan pronto. Debían tener a alguien vigilando. Se forzó a mantener la calma. «Recibo muchos caballos», dijo con frialdad. «Tendrás que ser más específico». La sonrisa del hombre se desvaneció, su paciencia claramente agotada. «No juguemos a los juegos, señor Turner. Mi empleador preferiría resolver este asunto de manera discreta. Si entregas el caballo ahora, todos podremos irnos sin problemas», dijo el hombre, su mirada oscureciéndose. «Pero si haces esto difícil, bueno, digamos que las cosas tienen una manera de complicarse». Michael sostuvo la mirada del hombre, su pulso estable, pero su mente corriendo a 1000 por hora. Conocía a este tipo de hombres, hombres acostumbrados a conseguir lo que querían, de una manera o de otra. Pero si pensaban que él iba a entregar a Shadow Dancer sin luchar, se habían subestimado gravemente. Dio un paso lento hacia adelante, con los ojos fijos en los del hombre. «Creo que deberían irse», dijo Michael, su voz baja y firme, «antes de que las cosas se compliquen para ustedes». Michael no se movió, ni siquiera parpadeó. Los dos hombres con traje estaban delante de él, como buitres, sus zapatos pulidos hundiéndose ligeramente en el suelo cubierto de polvo. El hombre de adelante, el de cabello peinado hacia atrás y una calma inquietante, inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando lo difícil que sería aquello.
Su compañero, más corpulento y callado, movió su peso, con una mano, descansando cerca del interior de su chaqueta. Una advertencia silenciosa. Michael había visto suficientes amenazas en su vida como para reconocer una, cuando la tenía justo frente a él. Pero lo que estos hombres no sabían, lo que Kingston no sabía, era que Michael Turner no era del tipo que se echaba atrás. «Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser», dijo el hombre de adelante, su voz suave como el vidrio, pero lo suficientemente afilada como para cortar. «No estamos aquí para causar problemas, señor Turner. Solo queremos lo que pertenece al señor Kingston. Si coopera, esto termina hoy». Su mirada se desvió hacia el granero, como si pudiera ver a través de las paredes de madera hasta donde Shadow Dancer estaba escondido. Michael dio un paso adelante. Sus botas crujieron sobre la grava. «Ese caballo ya no le pertenece a Kingston», dijo, su voz firme. «Por lo que yo veo, él lo tiró. Y no me gustan los hombres que tiran buenos caballos». El hombre dejó escapar un lento suspiro, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado. «Estás cometiendo un error». Michael no dudó ni un segundo. «No, tú eres el que se está equivocando». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El segundo hombre, el que tenía la mano cerca de su chaqueta, se tensó levemente. Los músculos de Michael se tensaron también, listos. Pero luego el hombre de adelante sonrió. No por diversión, sino como si hubiera tomado una decisión importante, algo peligroso. «Bueno», dijo, girándose hacia el SUV, «espero que estés listo para enfrentar las consecuencias». Su compañero le lanzó una última mirada a Michael antes de seguirlo. Un momento después, el motor rugió, levantando una espesa nube de polvo mientras se alejaban a toda velocidad por el camino. Michael no se relajó, ni siquiera después de que desaparecieron sobre el horizonte. Sabía la verdad en lo más profundo, de sus huesos. Esto no había terminado, ni mucho menos. Y la próxima vez que regresaran, no estarían pidiendo las cosas amablemente. El polvo del SUV negro apenas se había asentado cuando Michael giró sobre sus talones y caminó hacia el granero. Su pulso estaba estable, pero su mente corría a 1000 por hora. Volverían, y la próxima vez no habría conversación, solo acción. Había visto hombres como ellos antes, hombres que nunca preguntaban dos veces, hombres que creían que el dinero y el poder les daban el derecho de tomar lo que quisieran. Pero esta vez, habían cometido un error. Habían venido por algo que Michael no estaba dispuesto a entregar. Dentro del granero, Shadow Dancer estaba quieto en la tenue luz. Sus orejas se movían a medida que sentía la tensión de Michael. El caballo se veía más fuerte ahora. Su pelaje comenzaba a recuperar algo de su brillo. Su cuerpo seguía delgado, pero ya no frágil. Estaba recuperándose, pero ¿estaría listo para lo que se venía? Michael extendió la mano y pasó los dedos por el cuello del caballo, sintiendo el calor bajo sus yemas. «No hemos terminado de pelear, amigo», murmuró. Evelyn reapareció, desde el área de almacenamiento, limpiándose las manos en sus jeans. «No podemos esperar a que regresen», dijo, su voz baja pero firme. «Tenemos que moverlo esta noche». Michael exhaló lentamente. Tenía razón. Mantener a Shadow Dancer allí ya no era una opción. Kingston los había encontrado demasiado fácil, lo que significaba que alguien lo había delatado. Alguien los estaba vigilando. Si querían mantener al caballo a salvo, tenían que desaparecer antes de que los hombres de Kingston regresaran, y tenían que asegurarse de que nadie los siguiera. «Llamaré a Lauren Tate», continuó Evelyn. «Tiene contactos. Hay ranchos de rescate fuera del estado, lugares que reciben caballos como él, donde nadie lo encontrará nunca». Se detuvo un momento. «Pero una vez que se vaya, nunca lo verás de nuevo». Michael apretó la mandíbula, mirando al caballo de pura raza frente a él. Había pasado semanas recuperando a este caballo del borde de la muerte, luchando contra todo en él para evitar encariñarse. Pero ya era tarde. Estaba encariñado. Maldita sea, le importaba. Aún así, sabía lo que tenía que hacer. Le dio a Shadow Dancer un último golpe firme en el cuello antes de alejarse. «Hazlo», dijo. «Haz la llamada». Horas después, bajo el manto de oscuridad, un camión con remolque se detuvo frente al granero. Shadow Dancer dudó un momento,
mientras Michael lo guiaba por la rampa, sus ojos oscuros observándolo cuidadosamente. Michael tragó con dificultad y le dio al caballo una última caricia. «Vete ahora», susurró. «Eres libre». Cuando las puertas se cerraron y el remolque desapareció en la noche, Michael se quedó en el silencio, las manos sobre las caderas, mirando el espacio vacío donde había estado Shadow Dancer. Kingston había perdido. El caballo había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael se sintió en paz, y no de